Hola, feliz día, bienvenido a tu curso Microsoft Project. En esta clase vamos a revisar las herramientas que aparecen en el mundo contextual Informe. Y vamos a explorarlas usando un ejemplo que se llama Proyecto Ejemplo 4 que ustedes pueden descargar desde la página del curso. Acá tenemos nuestro proyecto abierto. Es un proyecto que tiene 168 días de duración, un costo de 2.162.203 y tiene un trabajo planeado de 415.234,62 horas. Basado en esta información, vamos entonces a ver qué nos ofrece estas nuevas versiones de Microsoft Project para presentar esta información por medio de informe. Si nos vamos entonces a nuestro menú contextual, informe, vamos a ver la caja de herramientas que aparece en la cinta horizontal. Fíjense que desde la versión 2013 no ha habido muchos cambios hasta las versiones recientes, siguen apareciendo las opciones tal como las versiones anteriores. Tenemos las versiones antiguas de Excel todavía como modo compatibilidad, que es usar Excel o Visio para exportar la información del proyecto, y aparece la opción de informe y la opción comparar proyecto. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esta sección que tiene que ver con ver informe. ¿Okay? Fíjense que yo puedo crear un informe con los datos principales o los KPI de mi proyecto. Fíjense, por ejemplo, que yo puedo escoger entre un informe nuevo, buscar un informe, son tipos de informes modelos, por ejemplo, un informe de evolución del proyecto, de general de costos, general de proyecto, de trabajo, de las próximas tareas. También hay informes de ejemplos que tienen que ver con recursos, recursos con asignados, sobre asignados, visión general de los recursos y inclusive más informes. De costes tenemos, por ejemplo, el flujo de caja, sobre costos, de tareas en curso, tipo de introducción, ¿ok? Y personalizar informes. Y acá podemos entonces ver los informes más recientes. Ejemplo, si yo quisiera ver una plantilla de informes que tiene Microsoft Project, yo puedo escoger, por ejemplo, una de coste. Es decirle, mira, yo quiero ver un flujo, cómo se ve esta plantilla de flujo de caja. Es lo que hace Microsoft Project, que toma la información o lee la información de nuestro proyecto que está actual y nos lo muestra, fíjense acá, y nos está mostrando cómo presentar un ejemplo de cómo presentar mi flujo de caja. La ventaja es que tenemos diferentes elementos, no solamente para presentar el cuadro de la gráfica, sino que puedo ilustrarlo también con tablas, puedo colocar descripciones, esta información inclusive, fíjense que son tablas, objetos que se pueden redimensionar, y yo puedo utilizar entonces una plantilla existente para completar los demás elementos y presentar un informe, por ejemplo, de flujo de caja, siendo esto, por ejemplo, la parte de la descripción. Yo puedo este flujo de caja, fíjense que aquí aparece eh, por semestre o por trimestre. Yo puedo ajustarlo y decirle que lo quiero presentar con otro tipo de escala, en forma rápida o relativamente rápido. Aquí tenemos algunos indicadores por los niveles principales del proyecto, que son los niveles o los EDT principal, y acá tenemos el flujo de caja, que es lo que realmente nos interesa. Y acá fíjense que se lo muestran por trimestre, pero yo puedo irme a la parte derecha, y esto lo vamos a ver con detalle. Podría irme a la parte derecha del informe y decirle que me muestre esa escala en la parte inferior, que me la muestre no por trimestre, sino que me lo muestre, por ejemplo, por semana. Y nos vamos entonces a editar esa categoría del eje de las X. Y en editar le decimos entonces que quiero que no lo muestre por trimestre, sino que me lo muestre por semanas. ¿Ok? A aceptar, y que este sería el flujo de caja semanal de nuestro proyecto, en una gráfica combinada donde tenemos entonces el costo semanal de cada una de las semanas precisamente de este proyecto, con una escala principal y una secundaria. Y asimismo yo puedo optar por quizás no, que no me interese esta parte de acá, y escoger solamente esta parte para mostrar mi flujo de caja. Entonces acá tenemos el cuadro donde tenemos entonces nuestro flujo de caja, ¿okay? Utilizando la serie de las X. Y aquí tenemos los valores, como muy parecido a una tabla dinámica, donde podemos indicarle qué queremos graficar. Fíjense que en la tabla costo estamos graficando el costo y el costo acumulado. ¿Ok? Y si quisiéramos cambiar este flujo de caja al histograma de trabajo, yo puedo desmarcar el costo fijo, el costo acumulado, el costo, y de esconder entonces esta tabla, o mejor dicho, contraer la tabla
de costo y abrir entonces la tabla de trabajo. Y entonces colocar las dos, trabajo semanal y trabajo acumulado. ¿Ok? Indicándole precisamente cuál de estas dos es la que yo quiero en forma de una curva. Por ejemplo, esta es la que debería aparecer en forma de una curva y yo puedo indicarle entonces que esa parte del gráfico yo la quiero cambiar tipo de gráfico de esta serie e indicarle que este tipo de gráfico yo lo quiero, por ejemplo, en forma de una curva. Aceptar. Y acá tendremos entonces la gráfica de un flujo, no del flujo de caja, sino de precisamente la curva S del proyecto. ¿Okay? Aquí tenemos entonces el histograma semanal del proyecto versus la curva S acumulada del proyecto. Fíjense que tenemos algunas ventajas de que podemos crear un informe rápidamente. Ahora, si yo quiero comenzar desde cero, fíjense que en este caso los elementos que se consideraron fueron, primero, que se graficara para el eje de las Y el trabajo y el trabajo acumulado. ¿Ok? Y la categoría del eje de las X, en este caso, iba a ser la semana. ¿Ok? Pero yo pudiese crear un informe nuevo desde cero. Fíjense, yo puedo decirle, no, este informe no lo quiero mantener, sino que en el menú informe yo quiero comenzar un informe nuevo. Y le digo nuevo informe. ¿Qué opciones tengo? Que ese informe sea completamente en blanco, que incluya algunos elementos como un gráfico, que incluya tabla o que incluya varios gráficos para este tipo de comparación. Pero yo puedo comenzar con uno completamente vacío y grabarlo, como una plantilla también que va a acompañar a mi proyecto. Por ejemplo, vamos a colocar aquí visión general del proyecto. Visión general del proyecto. ¿Ok? Visión general del proyecto y le decimos aceptar. Fíjense que tenemos un lienzo, lo vamos a poner un lienzo como se llama en Power BI, donde yo puedo borrar el título que aparece por defecto y este es el área que tengo para trabajar. Ajustes, como tenemos en el caso de un archivo de Excel, también lo tenemos. Por ejemplo, puedo ajustar los márgenes, colocar un margen estrecho para aprovechar el máximo el área imprimible o visible de ese informe, la orientación, dice que está horizontal, el tamaño de salida. Por ejemplo, si lo quiero digitalizar PDF, puedo escoger un tamaño, por ejemplo, A3. Y si quiero ver los límites del informe, puedo indicarle que me muestre los saltos de página. Como no hay nada que mostrar, me dice que todavía no puede mostrar un salto de página, así que voy a ilustrarlo colocando un cuadro. Y ahora sí, fíjense que en la parte inferior tenemos el zoom tradicional de los programas de Office. Y acá me está mostrando cuáles son mis límites para colocar la información. Si solamente quiero un dashboard de una página, al igual que en Excel, el área que voy a tener que usar para una sola página horizontal, tamaño A3 para digitalizarlo en PDF, sería esta área de acá. Y si el informe va a constar de varias páginas, entonces puedo usar el resto de las divisiones que tenemos en la vista, precisamente porque tenemos activa la vista de visualización y podemos entonces, si hacemos un zoom negativo, fíjense que yo puedo ver todas las hojas que se van a crear dependiendo del zoom que tenga activado. Fíjense que te salen todas las hojas y de la cual vamos a trabajar en esta parte, en esta primera página. Así que aquí se combinan algunas técnicas de Excel, fíjense, con programas como por ejemplo PowerPoint y tablas dinámicas. Y acá tenemos entonces nuestro informe. Y recuerden entonces que el área de nuestro informe sería esta área de acá para efecto de nuestro ejemplo. Ok, entonces vamos a crear este informe, ya le dimos un nombre, le dimos entonces que este informe va a ser el informe general o visión general de proyecto y si yo lo configuré pero quiero comenzar a trabajar luego, yo puedo simplemente, fíjense que él se va a guardar junto con el proyecto. Y si yo me voy a mis tareas, si me voy a mi vista diagrama de Gantt, ¿ok? Y yo quiero recuperar nuevamente ese informe que voy a comenzar, simplemente nos vamos a vista, ¿ok? Perdón, informe, ¿ok? Y puedo buscar los que aparecen recientes, ¿ok? O simplemente buscar el informe que yo quiero personalizar. Acá, por ejemplo, aparecerían todos los informes, ¿ok? Los que son de panel, los de recursos, los de coste, en curso, introducción, nuevo informe y los recientes, donde aparece el informe de visión general del proyecto. ¿Ok? Entonces, si yo quiero comenzar con este, le digo, es una forma de abrirlo. Aquí tenemos entonces el informe vacío
y comenzaríamos a trabajar en base a este informe. ¿Okay? Entonces, este va a ser el que vamos a utilizar en esta primera parte. Vamos a utilizar entonces este informe para crear algunos elementos. Ejemplo, fíjense que una vez que tengo mi informe y estando en las opciones de diseño, aquí tenemos todos los elementos que podemos insertar, ¿ok? Dentro de nuestro informe. ¿Ok? Podemos configurar los temas, colores, efectos. Y acá puedo insertar imágenes, formas, gráficos, tablas, cuadros de texto. ¿Ok? Esta sería la parte de configurar la página que ya la vimos. Y acá, por ejemplo, si yo quiero comenzar mi informe con el logo de la empresa, acá tenemos la opción de imágenes, ¿ok? Que me permite insertar una imagen externa previamente digitalizada. Si yo tengo, por ejemplo, el informe de la empresa, y voy a buscar aquí para efecto el ejemplo, aquí tengo el logo utilizar, ¿ok? Vamos a esperar un momento, donde me lo va a ubicar. Acá está. Aquí está el logo y yo lo voy a colocar en la parte superior. Fíjense que yo puedo redimensionar el tamaño para adecuarlo al espacio limitado para presentar mi informe. Entonces aquí tengo el logo de la empresa. ¿Ok? Si quiero colocarle un título para este informe, entonces yo puedo utilizar un cuadro de texto. ¿Ok? O puedo utilizar una forma. Por ejemplo, si yo quiero que ese rectángulo para el título sea con esquinas redondeadas, puedo usar del grupo de rectángulo y colocar el elemento que va a servir para enmarcar el título de mi informe. Entonces, este va a ser el título, va a estar enmarcado en este cuadro y ahora dentro de él sí puedo colocar un cuadro de texto. Fíjense que aquí entonces se combinan elementos de PowerPoint, de Excel y de tablas dinámicas en este programa llamado Informe. Entonces vamos a colocar aquí que esta va a ser la visión general del proyecto. Supongamos que tiene un código, el M24 de construcción. Entonces, este va a ser el título del informe. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el informe, el título. Recuerde, como tenemos un área limitada, yo puedo entonces simplemente mover estos elementos píxel a píxel para tener entonces mucho más espacio para colocar el resto de los elementos. Aquí tenemos entonces nuestro informe. Pero resulta que este informe yo quiero agregarle el flujo de caja que tenía anteriormente, que me gustó para el histograma de trabajo. Entonces yo puedo irme nuevamente a informes, buscar en los recientes y el flujo de caja que yo utilizaba anteriormente, creo que ya he borrado el gráfico, así que este no me va a servir, así que me voy a ir a informe, nuevamente a informes, voy a buscar los informes de panel, de costes, voy a buscar si este flujo de caja todavía se permanece con, ya lo había borrado, así que este no me va a servir. Así que entonces, como este no me va a servir, entonces voy a enfocarme otra vez en mi reporte para crear entonces mi gráfica desde cero. ¿Ok? Entonces simplemente me voy y le digo, voy a abrir recientemente, que es el de División General de Proyectos, y acá lo tengo. Fíjense que las plantillas se reemplazaron, en este caso yo había borrado la gráfica y no se mantuvo en ningún momento de la plantilla de los menús de informe. Okay, fíjense que de costo el de flujo de caja ya no mantiene la gráfica que yo pudiese haber aprovechado. Más sin embargo, vamos a construirla. Entonces me indican que este informe tiene que contener una gráfica. Esa gráfica me va a mostrar dos elementos, dos variables para ver la curva de trabajo, el histograma de trabajo en una gráfica combinada y tengo cierta posición para mostrarlo. Entonces, vamos a ingresar entonces nuestro primer elemento a nuestro dashboard y nos vamos entonces, estamos en el diseño, de mi informe, aquí estamos en diseño y acá nuevamente los elementos que yo puedo insertar, voy a agregar un gráfico, ¿ok? Aquí tenemos entonces los gráficos a agregar. ¿Qué gráfico voy a agregar yo? Voy a agregar un gráfico combinado porque vamos a utilizar dos series de datos, una en forma de línea y una en forma de columnas, ¿ok? Y le digo aceptar. Y acá entonces él va a insertar la gráfica, fíjense, y coloca algunos elementos de ejemplo, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, las categorías, yo no quiero que esta gráfica funcione de esta manera, sino que las categorías van a ser la semana. Entonces, para comenzar a customizarlo, yo me voy a ir a la parte derecha con la gráfica seleccionada y voy a editar entonces la categoría que precisamente, esa categoría que
le va a dar la serie de tiempo del eje de las X. Voy a marcar hora, ¿ok? Y ahora sí, le digo editar y le voy a indicar que esas unidades de tiempo las quiero para el eje de las X, los quiero en semanas. Y aceptar. Observen ahora que aquí tenemos las semanas. ¿Ok? Tenemos entonces las semanas. Y ahora vamos a enfocarnos en los datos. Aquí necesitamos dos tipos de datos. Uno por frecuencia de tiempo y necesitamos también uno acumulado. Aquí estamos hablando de trabajo. Fíjense que acá tenemos entonces nuestras tablas, las tablas disponibles de Project para graficar, que son costo, número y trabajo. Dentro de trabajo tengo entonces los elementos que puedo graficar, que va a ser el trabajo, que va a ser representar en forma de columna. Y el trabajo acumulado se va a presentar en forma de curva, ¿ok? Y acá tenemos entonces el trabajo acumulado, pero esta línea no debería ser una curva. Así que yo voy a cambiar el tipo de gráfico. Vamos a ver si por esta vía le vuelvo a indicar que yo necesito un gráfico combinado, que es este precisamente. ¿Ok? Vamos a verificar este de acá y ahora le digo a aceptar. ¿Ok? Aquí tenemos entonces nuestra curva S del trabajo versus el trabajo acumulado y podemos tener entonces una combinación de una gráfica que muestre los dos elementos, el histograma de trabajo y la curva S. Como mi espacio es limitado, entonces yo simplemente puedo disminuir el tamaño del objeto, por ejemplo, a este tamaño, porque aquí es donde va a aparecer esa información. Y recuerden que yo puedo entonces utilizando las herramientas de fuentes de datos, bajar el tamaño. Me fui a tarea y aproveché que aquí tenemos la herramienta de fuente y estoy cambiando el tamaño, por ejemplo, de las escalas, del eje de las X, que está en tamaño 9, le voy a colocar tamaño 8 y puedo usar inclusive una letra un poco más condensada, como por ejemplo esta, fíjense que todo se mueve, así que yo puedo cambiar este tipo de letra. Vamos a buscar otra que no, por ejemplo, este es Calibri, pero le voy a colocar un tamaño más pequeño. Y ahora sí tenemos entonces la leyenda, que significa entonces, para este caso, que significa la barra y la línea. Tenemos entonces la escala principal y secundaria, que también le vamos a cambiar el tamaño. Aquí le cambiamos el tamaño, también pues la leyenda de las series, también le voy a colocar el tamaño en 8. Y acá tenemos entonces esta gráfica. Aunque si nos vamos a diseño, fíjense que también puedo utilizar los diseños que aparecen para las gráficas. ¿Okay? Y voy a utilizar, por ejemplo, esta de acá, pues fíjense que tenemos una serie de diseños parecidos a los que manejamos en Excel. Y acá, fíjense que yo podemos usar uno oscuro, pero yo voy a utilizar una combinación de azules, por ejemplo, este. Y recuerden que aquí, por ejemplo, se me reseteó el tamaño de la fuente, sobre todo el del eje de las X. Por ejemplo, en tarea voy a colocarlo otra vez como estaba, que era tamaño 8, pero la fuente no va a ser Calibri, sino que utilizar Arial, por ejemplo, acá. Y puedo colocar más pequeño, por ejemplo, tamaño 6, para que no se sobremonte sobre las leyendas. Y aquí tenemos ahora sí la primera gráfica. ¿Okay? Aquí tenemos entonces la primera gráfica, que sería la curva S del trabajo. Y así vamos a ir agregando otros elementos a nuestro informe. Si queremos agregar, por ejemplo, otra gráfica, pero que no tenga que ver con el trabajo, sino el costo, inclusive podemos comenzar con esta misma gráfica. Control C y Control V y la voy a duplicar de tal manera que ahorrarme trabajo, porque una va a ser la gráfica del trabajo y esta va a ser del costo. ¿Qué vamos a hacer para esta gráfica? Simplemente vamos a reemplazar los campos a graficar. Ya no vamos a hablar de trabajo, así que voy a desmarcar trabajo y trabajo acumulado y me voy a centrar en los costos. Entonces voy a desmarcar trabajo y trabajo acumulado y abro la tabla de costos. Y aquí voy a graficar yo el costo y el costo acumulado. ¿Ok? Recuerden que esta gráfica le voy a cambiar el tipo de gráfico para indicarle que el tipo de gráfico va a ser un gráfico combinado también. Entonces vamos a colocar aquí que es un gráfico combinado y voy a utilizar uno que incluya área. Por ejemplo, por ejemplo, de acá. Solamente que aceptar, aquí tenemos entonces la gráfica del costo, pero esta parte de la línea no lo quiero en forma de línea, sino que voy a cambiar el tipo de gráfico de esta serie y lo voy a colocar como un área. ¿Ok? Le voy a indicarle que lo quiero en forma de área y aceptar.
verificando que el costo acumulado, fíjense que el problema es que se sobrepone por encima de las columnas, por lo tanto, voy a dejarlo de esta manera, pero voy a cambiar, por ejemplo, los colores de las barras, que voy a cambiar los colores de las barras de esta serie. Vamos a cambiarla, por ejemplo, puedo cambiar el formato a la serie de datos e indicarle, por ejemplo, que no quiero que tenga ese color. Entonces relleno, por ejemplo, de las barras, no va a ser azul, sino que puedo colocarla, por ejemplo, de un color marrón. Aquí la tenemos. Y la línea, ¿ok? La forma de la línea también, entonces, en las propiedades de la gráfica no va a ser naranja, sino que lo voy a colocar, por ejemplo, de color verde. Y esa gráfica también la quiero con marcadores, fíjense, y la línea va a ser suavizada, por ejemplo, vámonos a la línea suavizada para que dibuje curvas. Y acá tenemos entonces la gráfica de los costos. Aquí tenemos costo versus costo acumulado. O sea que podemos aprovechar entonces los objetos que creamos anteriormente. Ya que tenemos dos gráficas que representan entonces el histograma y la curva S del costo, y lo mismo también con el trabajo. Y tenemos entonces las dos partes, las dos primeras partes del informe que contienen gráficos. Y en la parte superior, recuerden que para grabar entonces el informe se graba junto con el proyecto. Por eso le voy a decir guardar para que también permanezca guardado. Si yo necesito crear lo más cercano a lo que son las tarjetas del proyecto, o sea, las tarjetas que demuestran algunos indicadores clave del proyecto, yo entonces me voy a la sección diseño, pero ahora voy a insertar en una tabla. Fíjense que estamos en nuestro proyecto y de hecho voy a colocar la barra fija, que no se contraya. Ahora sí, vamos a nuevamente informe, diseño, ¿okay? Y aquí le voy a indicar que quiero una tabla con los indicadores principales del proyecto. Tabla, ¿ok? Acá tenemos la tabla. Esa tabla, fíjense que por defecto se muestra en forma horizontal. Esta tabla va a mostrar algunos indicadores de mi proyecto en un espacio limitado. Entonces, esta tabla podemos darle una combinación de colores. Okay, fíjense que aquí tenemos colores para la tabla. Pero esta tabla me interesa que contenga el nombre del proyecto, perfecto, ya lo contiene. La fecha de comienzo también la contiene, así que está bien. O sea, yo puedo mostrar la fecha de comienzo del proyecto como un KPI, la fecha de fin. Y como todavía no tengo ningún tipo de porcentaje de avance ni nada, voy a reemplazar estos campos. Este campo lo puedo reemplazar ahora buscando en la lista de campos qué quiero mostrar. Ejemplo, no quiero mostrar ese porcentaje. Simplemente voy a buscar en la tabla donde aparece el porcentaje completado y lo desmarco. Ahora tengo comienzo y fin. Me interesa la duración. Okay, por lo tanto, me voy a ir en la tabla que tiene que ver con, vamos a buscar aquí la tabla que tiene que ver con duraciones. Aquí está duración y voy a colocar la duración del proyecto. Aquí tenemos la duración. También me interesa saber cuánto es el trabajo planeado. Entonces, buscamos y nos vamos entonces a la tabla de trabajo, que la tenemos acá abajo. Trabajo, la expando y voy a mostrar el trabajo. Y acá tenemos entonces el trabajo en horas. Tenemos entonces del proyecto, el nombre del proyecto, el comienzo, el fin, la duración y el trabajo. Y así puedo agregar todos esos indicadores para mi proyecto. Como él no ha comenzado aún, entonces yo voy a reservar más espacio, es precisamente para mostrar la descripción. Entonces será la duración, la fecha de comienzo, de fin y comienzo, la puedo mostrar a un espacio menor. Y ahora tenemos, fíjense, si fuese de esta forma, tendríamos entonces los indicadores en una sola línea. Pero si los letras las quiero cambiar de tamaño, puedo irme a tarea y recuerden que aquí tenemos el tamaño de la fuente, lo puedo colocar tamaño 10 en negrilla y eso hace que yo pueda entonces ahora jugar, sí, con ajustar, mejor dicho, el espacio para mostrar la información. Entonces tenemos acá la fecha de comienzo, fin, y acá tenemos los indicadores, por ejemplo, principales del proyecto. No vamos a tener ningún tipo de porcentaje porque hasta ahora el proyecto no se ha ejecutado, no ha avanzado en nada porque apenas estamos en la fase del plan y estoy presentando los elementos iniciales de mi proyecto, o sea, lo que está planificado, que sería esta parte. Si voy a ajustar el logo de la empresa para que él quede en esta posición de acá. Y esto es lo que se ha logrado hasta ahora. Fíjense, tengo los indicadores que yo quería mostrar como tarjetas resumidas del proyecto, donde muestra
precisamente algunos indicadores que tienen que ver con este proyecto, con el proyecto general, comienzo, fin, duración y trabajo, pero nos faltó el costo. Simplemente buscamos entonces ahora en la tabla, ahora el elemento que nos falta, que es el costo. Busquemos acá en la tabla de costo, el costo. ¿Ok? Y lo tenemos acá. Fíjense que entonces en el espacio limitado él ajustó el ancho de las columnas y aquí tenemos la información, resumen del proyecto. Tenemos el costo y aquí tenemos el costo desagregado como un flujo de caja. Tenemos el trabajo y aquí tenemos el histograma y la curva S del trabajo. Acá tenemos la duración, la fecha de comienzo y fin, que son algunos indicadores que tenemos en nuestro proyecto. ¿Ok? Eh, y así vamos a ir, podemos ir agregando diferentes elementos también que tengan que ver con clasificaciones de recursos. Y para eso vamos entonces a seguir adelante colocando una tabla con los entregables principales del proyecto. Y yo espero que tengan estos campos, por lo tanto, entonces yo esta tabla la puedo duplicar, control C y control V. Solamente que esta tabla que acabo de copiar, que voy a copiar, mejor dicho, y duplicar, por lo que me paro en la tabla para duplicarla, lo podemos hacer con control C y luego control V. Ahora sí la tenemos duplicada. Pero a este nivel yo quiero mostrar el desglose del proyecto, o sea, los diferentes entregables principales. Aquí me está mostrando el proyecto completo. Ahora vamos a modificar esta tabla. Esta tabla nos vamos a ir entonces a la parte inferior, no de la lista de campos porque ya los tengo. No vamos a la parte inferior, le voy a decir cómo quiero agrupar yo estos niveles. Fíjense que en este caso agrupar por, le voy a indicar que los quiero agrupar no por actividades críticas, ni por duración, ni por grupo, ni por estado, sino que quiero agruparlo por un nivel de esquema. ¿Ok? Entonces, aquí en la segunda dice nivel de esquema. Le voy a decir que quiero resumirlo hasta nivel 3. El nivel 3 es la estructura de desglose de trabajo. Marcando entonces el nivel 3, estos serían, por ejemplo, todos los niveles de LDT del proyecto. Pero vamos a colocar al nivel 2. Si fuera el nivel 2, te voy a mostrar los entregables principales. Ok, nivel 2 serían estos entregables de acá. Estos son todos el entregable a nivel 2. Ok, como aún así es mucha información, yo puedo entonces, primero que todo, para ajustarlo al espacio que tengo disponible, puedo bajar la fuente. Ok, es un elemento que pudiese disminuir. Ok, y eso hace que el proyecto yo pueda presentar entonces la información quizás en un cuadro mucho más condensado. Vamos a moverlo a la parte superior y este sería el desglose de trabajo con los niveles de este proyecto. O sea, no tengo la forma de mostrar una barra de desplazamiento como si lo vemos en Power BI, pero este sería el espacio mínimo para poder mostrar todo el desglose de trabajo de este proyecto, ¿ok? Para todos los diferentes niveles del EDT al nivel 2. Y serían estos elementos de acá, ¿ok? Agrupándolo precisamente por el nivel 2. ¿Ok? Y si lo quiero mostrar solamente a nivel 1, recuerden que nivel 1 serían los EDT principales, que serían estructura, arquitectura, instalación eléctrica e instalaciones sanitarias. ¿Ok? Si solamente requiero estos entregables principales, podemos dejarlo a este nivel. ¿Ok? Y si yo quiero entonces indicar que estos son los entregables principales del proyecto, recuerden que tenemos en mi sección de diseño de mi informe, yo puedo agregar cuadros de texto. ¿Ok? Y puedo decirle, mire, ese cuadro de texto, yo quiero que yo pueda decirle que estos son los entregables principales. Entregables principales. ¿Ok? Entregables principales. Y lo puedo colocar como título de mi cuadro en esta parte de acá. Esto lo puedo colocar en negrilla o cambiar el color de la letra. Por ejemplo, usar un azul oscuro manejando los colores azules que estamos usando en esta combinación de informes. Y acá entonces tenemos cómo se comportan los entregables principales. Cuál es el costo por entregable, el costo total del proyecto, las fechas de comienzo y fin, duración y trabajo planeado por entregable. Y acá tenemos entonces los cuatro entregables principales de nuestro proyecto. ¿Okay? Entonces, esta parte me está mostrando son los entregables del proyecto. Lo mismo podemos hacer también para la tabla de recursos, ¿okay? Y otros elementos también que tengamos en nuestro informe. Y para diferenciarlo, puedo en diseño de la tabla cambiar una combinación, por ejemplo, para esta tabla y usar, por ejemplo, una tabla oscura que demuestre que estos son los entregables del proyecto. Y así voy diferenciando la información que estoy cargando. O sea, aquí tenemos entonces los entregables del proyecto.
Para seguir cargando la información de este informe, vamos entonces a vernos en la siguiente clase para que sigamos entonces incorporando elementos a nuestro informe para después digitalizarlo y presentarlos como un formato PDF. Bueno amigos, que tengan un feliz día y nos vemos en la siguiente clase con la continuación de este ejercicio.